Ahora sí, buenos días para todos. Siendo las 8:11, vamos a empezar la sesión número 2 de metodología de la investigación. La idea de la clase de hoy es avanzar en lo que es los enfoques de la investigación y dependiendo de cada enfoque empezar a seleccionar lo que es un paradigma, un método, un diseño de investigación para saber si el tema que yo estoy eligiendo desde mi primera sesión de clases es acorde con el enfoque que voy a seleccionar para hacer esa investigación. Recuerde que habíamos dicho que la investigación, el tema que íbamos a investigar debe ser un tema pues de fácil acceso en la información, de un grupo pequeño, porque el tiempo no nos da para recoger datos e información, sino que esto es como más para hacerlo algo práctico. Y que debíamos pensar también en un tema de trascendencia, en un tema de que esté pasando en la comunidad o que yo haya visto en las noticias, o un tema simplemente de interés en donde yo diga, yo quiero investigar esto, pero se puede aplicar en esta población. Entonces, para hoy yo les traigo el tema de lo que es el enfoque, paradigma y métodos. Hay un pequeño taller que vamos a realizar y finalmente vamos a revisar cada uno de los trabajos que ustedes me enviaron y entre todos vamos a decir, no, la verdad no le sirve, cambie su perspectiva, cambie el tema o adecúelo de esta manera para empezar con el planteamiento del problema, con lo que son los objetivos, con lo que es la recolección de datos, para finalizar con un análisis de esos datos que yo he recogido en mi investigación. Entonces voy a compartirles pantalla para empezar.
4 van 12, 4 van 5. Que no han terminado de proporcionar. ¿Profe va a presentar algo? ¿Me habla, profesora?
Buenos días nuevamente. Buenos días. ¿Me escuchan? Yo sí, señora. Listo. Gracias, Claudia. Qué pena con ustedes. Tuve 3 bajonazos de energía y por eso me expulsó de la grabación. Listo. Entonces, Claudia Rocío ya llegó. Espérenme un tantito, entonces actualizamos la lista de asistencia. Llegó Daniela Alejandra Montes. Deima. Y por ahí vi a Armando. Listo. Como les venía diciendo, voy a compartirles mi pantalla. Para iniciar con la temática del día de hoy. Listo. Allí están visualizando ya la pantalla. Me confirman para iniciar con la temática si están visualizando mi pantalla. Chicos, Profe, no lo entendí. ¿Cómo? que si ahí están visualizando la pantalla, lo que les estoy presentando. No, señora. Ah, ahora sí, profesora. Ah, ok, vale, gracias. Listo, iniciamos. Habíamos quedado la clase anterior en lo que era el conocimiento y habíamos dicho que el punto de partida siempre de una investigación es el saber qué quiero yo, qué quiero conocer, qué quiero investigar, el por qué esto y no otro tema de investigación. Pero para definir qué es lo que yo quiero, tengo que conocer primero qué enfoque voy a usar, qué paradigma voy a también a utilizar y qué estilo o diseño de investigación también voy a hacer, del cual voy a proyectarme para hacer mi investigación. Entonces, vamos a ver primero lo del paradigma. Entonces, aquí hay una pregunta muy importante en donde me dice, ¿cuál es mi punto de partida en una investigación? ¿Y cuál es ese punto de partida? Pues el conocimiento, lo que yo quiero hacer, de qué manera yo voy a ayudar a ese problema que yo he evidenciado, que yo he escuchado, que yo he leído, y cómo eso me va a ayudar a mí a hacer cuestionamientos para futuras investigaciones, ¿no? Porque yo puedo hacerme un cuestionamiento, pero entonces el día de mañana que lean lo que yo realicé, otra persona dirá, no, a esta persona le faltó identificar este tipo de situaciones. Pero igual yo voy a dejar un precedente para que más investigadores analicen o realicen otros enfoques desde esa misma investigación. Entonces, para eso tenemos que el paradigma está relacionado con esas suposiciones que el investigador tiene respecto del mundo social que proporciona. ¿Cuál es mi mundo social? El que yo verifico, el que yo cuantifico, el que yo veo, leo o escucho. Entonces, ¿cuál va a ser ese paradigma? Va a ser esa
estructura que me va a permitir iniciar mi investigación. Entonces allí yo voy a decir, mi investigación está enfocada en esto, entonces voy a estructurarla de esta manera para percibir este tipo de resultados. Entonces hay varias tipologías o clases de paradigma. Y tenemos la siguiente. La primera de ellas es el paradigma positivista. Entonces, ¿qué es el paradigma positivista? Aquí plantea la posibilidad de llegar a verdades absolutas en la medida que yo abordo el problema y establezco una distancia significativa entre el investigador y el objeto de estudio. Es decir, aquí lo que se busca es llegar a unos resultados ciertos y predecibles. Aquí no son supuestos, sino que son teorías que se pueden medir y calcular. Por eso dice que establece esa distancia entre el investigador y el objeto de estudio. Es decir, mis resultados no van a depender de lo que yo vea o perciba, sino de lo que yo pueda cuantificar. Cuando yo digo cuantificar, es de lo que yo pueda llegar y medir. Es decir, si yo apliqué una encuesta o yo apliqué una entrevista, entonces mis resultados van a depender de lo que saque como datos de esos dos tipos de recolección de información. Y no va a ser de que es que a mí me pareció que la señora al momento de llenar la entrevista se puso a llorar o quería identificar otro tipo de situaciones, no, porque aquí el investigador, digamos, es un ente aparte, es un tercero que visualiza, pero no proyecta subjetividades. Aquí lo único que nos interesa es llegar y medir. Lo que salió de esos resultados de aplicar esos instrumentos es lo que es. Así a mí no me parezca ese tipo de resultados. Entonces, ¿cuáles son las características de ese paradigma positivista? Me da la posibilidad de conocer la realidad mediante fenómenos observables, asumiendo ese conocimiento como objetivo. Ojo, aquí solo es objetividad. Lo que resulte de la aplicación de esos instrumentos no es de mi subjetividad, de lo que yo crea que va a pasar o de lo que yo creí que viene el objeto de estudio. ¿Cómo elijo este paradigma? Entonces, ¿cómo yo digo, sí, mi paradigma es positivista por esto? Primero, cuando yo haya construido el objeto de estudio, ¿cuál es el objeto de estudio? Lo que yo quiero investigar, y comprendo el problema que quiero investigar, entonces me voy a diseñar mi investigación. Entonces yo voy a decir, si este es el problema que yo quiero investigar, ¿de qué manera yo voy a recolectar esos datos? Entonces no que lo voy a hacer a través de la observación. Si yo ya digo que lo voy a hacer a través de la observación, aquí no hay cabida a este paradigma. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo que es lo que yo voy a observar, lo que yo voy a sentir, estoy diciendo que voy a hacer otro tipo de paradigma y no es el positivista, porque el positivista no permite subjetividades. Entonces, ese tipo de instrumentos no me serviría para analizar la información que yo quiero. Entonces, vayan pensando según el tema de investigación que ustedes tienen, si lo que yo quiero es observar y decir mi punto de vista, o por el contrario no, mirar a ver qué dicen los demás, o mirar qué han dicho otros estudios acerca de ese tema. Entonces allí yo voy planteando si el paradigma que estoy eligiendo es el adecuado. Aquí este paradigma es solo para datos cuantificables.
Cuando yo digo voy a cuantificar esto, ejemplo, ¿cuántos, qué les dijera yo? Hay la represa del Quimbo, que afectó a tantos pescadores, a tantas familias. Entonces yo voy a hacer una investigación sobre las consecuencias que generó la represa del Quimbo en la región que comprende la misma. Entonces, ¿yo de qué manera voy a recolectar esa información? No, que yo voy a hacer entrevistas, voy a hacer encuestas. ¿Y qué es lo que quiero saber? No, pues, ¿cómo fue que afectó esa construcción? No, que algunos se quedaron sin trabajo o que otros siguieron en sus labores, pero pues ya no les generaban los mismos ingresos, otros perdieron sus viviendas. Y ya, entonces cuando yo ya sepa eso, yo voy a decir, bueno, pero lo que yo quiero realmente es cuantificar, decir cuántas personas eran las que habían y dependían de ese flujo y cuántas personas fueron afectadas por la construcción de esa represa. Entonces yo voy a decir, si es lo que yo quiero saber, de cuántas, pues obviamente este paradigma me va a servir porque aquí voy a decir, yo voy a medir, voy a cuantificar, pero si lo que yo realmente quiero saber es las opiniones de cada uno de las personas que componían esa población, de cómo los afectó, porque es que yo puedo decir, a mí me afectó de una manera emocionalmente, psicológicamente, socialmente, económicamente, entonces yo voy a permitir las perspectivas de los demás, entonces ya habrá subjetividades, este paradigma no me va a servir. Tenemos un segundo paradigma, que es el interpretativo. El interpretativo, este sí se fundamenta en las subjetividades y da cabida a comprender ese mundo desde la apropiación misma que hacen los individuos. Volvemos al ejemplo de la represa del Quimbo. Este sí me va a permitir a mí, si es lo que yo quiero, ¿no? Como investigador, conocer más de cerca qué es lo que piensa la misma población, qué es lo que quisiera la población o de qué manera afectó esa represa a cada uno de los individuos que componían esa población. Se promueve el análisis situacional del fenómeno. ¿Qué es eso? Que me permite realizar un análisis a mí como investigador, o sea, después de yo saber qué es lo que piensan los demás o qué percepción tienen ellos de su propia realidad, me permite a mi investigador sentarme a verificar si lo que esos individuos me están manifestando a mí es lo que yo considero también como problema. Entonces allí yo también voy a ser un actor social de ese problema de investigación. ¿Por qué? Porque yo voy a decir, bueno, después de hacer el análisis de investigación de fulanito y sutanito, en donde dijeron tales cosas a través de las entrevistas, de las encuestas, yo como investigador considero que el problema central es este, por tales y tales cosas, porque Pepito Pérez dijo esto, porque María dijo esto, y yo como investigador y partícipe activo de esa investigación, concluyo de esta manera. Entonces, aquí sí me va a permitir yo ser un individuo más de esa población, a pesar de que yo no esté afectado, pero yo sí he leído todas las situaciones de los demás individuos que componen mi objeto de estudio y a mí me van a permitir inferir, hacer de cuenta que yo estoy ahí en ese problema de investigación. ¿Qué me permite ese paradigma? Señora. Profesora Catherine, entonces lo que yo quiero hacer que es como mostrar la polarización que han creado nuestros partidos, no, nuestros grupos políticos, por lo menos en familias, en todo eso,
yo tengo que irme a una parte más personal, ¿cierto? Para poder parametrizar eso, como usted dice, y darle una medida. Por lo Sí, menos porque de tantas encuestas, tantas personas me dijeron que habían discutido, de pronto hasta muchas veces tantas relaciones se perdieron, todo eso, porque de otra forma yo no lo voy a poder medir, o cómo sería ahí la medición, profe. ahí primero no mediríamos, porque si yo voy a hablar de medición, entonces yo ya estaría hablando de un paradigma, el anterior paradigma positivista, que me permite medir cuántas o cuántos no hay y si hay. Lo que usted quiere es saber cómo ha afectado en cada núcleo familiar ese tipo de política. Exacto, quiero demostrar cómo nos ha ido en los núcleos familiares, en los grupos, en los equipos en los sí, engranajes de trabajo, A mí en cómo eso ese tipo de afectando. investigación no me va a interesar cuántas personas entonces son conservadores, cuántos liberales o cuántas peleas existieron de pareja o cuántas familias acabaron por esa polarización, sino que yo quiero conocer qué es lo que ha traído esa polarización política. Entonces, que ha traído pues familias disfuncionales, que ha traído problemas de pareja, que ha traído tal, pero o sea, yo no quiero saber cuántos hogares acabaron, cuántas familias se perdieron, cuántos trabajos se acabaron. Lo que no quiero es cuantificar, sino saber las opiniones personales de cada núcleo familiar. Entonces yo sugiero que en ese tipo de investigación utilicemos es el paradigma interpretativo, porque a usted lo que le va a permitir conocer es la realidad de cada familia. O sea, cada familia va a tener su punto de vista, ¿no? Que a mí me afectó de esta manera, que a mí de esta manera, de otra manera. Y usted como investigador va a tener la posibilidad de describir, no, según las encuestas o las entrevistas realizadas a la población, que se compone de tanto de 30 personas, algunas familias fueron afectadas de manera económica por la polarización que da la política, y empezamos. Y allí yo también estoy siendo partícipe de esa problemática. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando en la voz de los demás. En cambio, si yo digo, no, es que yo solo quiero saber cuántos, a pesar de que eran conservadores, volvieron liberales porque la mamá les dijo que tenían que votar por este candidato porque les iban a dar el mejor trabajo. Entonces yo ahí estoy cuantificando y cuando yo digo que cuantifico, ya este paradigma interpretativo no tiene lugar en mi investigación. Entonces, según con lo que yo le puedo entender, el paradigma que usted debería utilizar sería este, el interpretativo. Ok, profesora, pero eso también da más pie a que ay, vaya a quedar mal. Algún criterio propio o alguna uno se puede como, Sí, ¿cierto? claro, porque acá permite subjetividad. O sea, de lo que yo leo, de lo que yo escucho, de lo que yo observo, yo hago un análisis de esos individuos y termino con mi propia conclusión. Ah, ok, profe, gracias, gracias. Vale. Entonces, ¿cuáles son las características de ese paradigma interpretativo? Entonces, la relevancia de este paradigma es que me permite profundizar en esa investigación. ¿Por qué profundizar? Porque a pesar, yo no me quedo solo con lo que me dijeron los individuos en el problema, sino que yo voy a buscar más información y voy a, digamos, a comparar lo que estos individuos me dijeron con la información actual y con mi pensamiento. Y allí voy creando unas conclusiones de lo que yo he recolectado. ¿Qué permite? Generar diseños metodológicos atendiendo al contexto. ¿Qué es eso? O sea, que me permite crear nuevas experiencias dependiendo de lo que yo quiera investigar. Entonces yo les voy a permitir a esos individuos no solo ser un objeto de estudio que me permita llegar y cuantificar, sino que por el contrario, yo le voy a dar esa relevancia o esa importancia dentro de mi investigación a esos individuos. ¿Por qué? Porque fueron ellos los que hicieron posible los resultados que ahora estoy presentando. Es decir,
Sin esos individuos que son mi objeto de estudio, yo no hubiera podido hacer un trabajo de investigación y presentar resultados no medibles, sino resultados que permitan crear, digamos, otros estudios investigativos o ideas personales o contextualizadas según el problema de investigación elegido. ¿Qué es lo que también me permite? Me permite el diálogo y la discusión. ¿Por qué el diálogo y la discusión? Porque entonces, si yo voy a aplicar una entrevista, puede pasar que en ocasiones los que yo tengo para entrevistar, que son mis participantes, no entiendan o no comprendan este tipo de preguntas que yo les estoy realizando. Entonces, ¿qué va a permitir? Que entre el investigador y ese individuo que me sirve a mi investigación, hay un diálogo permanente en el que yo pueda decirle, venga, es que lo que yo quiero saber es esto, o la realidad que yo quiero mostrar es esta. Y allí vamos ubicando en ese contexto a esos sujetos participantes, lo que no pasa con el otro paradigma. En el otro paradigma yo entrego unas entrevistas o unas encuestas y marque sí, no, si lo ha hecho, tal vez, porque yo solo voy a decir cuántos hay de esto, cuántos hay de aquello y cuántos piensan así. O sea, yo ya tengo unas hipótesis o unas teorías y yo solo voy a medir cuántos hay en cada uno de los espacios que yo tengo centrados en esa investigación. ¿En qué se fundamenta este paradigma? Entonces dice que tiene dos corrientes filosóficas, una hermenéutica y una llamada la fenomenología. ¿Qué es la hermenéutica? Entonces me permite que ese conocimiento se pueda dar a través del estudio de construcciones discursivas de un autor. Es decir, que yo voy a buscar otros tipos de investigaciones que hayan tratado el mismo tema y a partir de lo que ese autor refiera a ese tema es que yo voy a plantear mi problema de investigación y va a resultar todo mi diseño metodológico. O por el contrario, está la fenomenología que me permite tener esa experiencia más de cerca con el contexto. Es decir, yo como investigador soy quien valida. Cuando yo digo validar, es comprobar la participación en ese proceso. ¿Cuál es la diferencia? Que la hermenéutica, yo voy a hacer mi investigación a partir de lo que otros autores ya dijeron. Y la fenomenología, esa sí me va a permitir yo acercarme a la comunidad, ser partícipe de ese problema, llegar y decir, yo observé aquello, mis experiencias fueron aquellas. Y este es el conocimiento que yo adquirí en ese proceso de investigación. El paradigma crítico. Ojo, aquí yo voy a hacer una teoría crítica de lo que yo quiero conocer. Aquí hay lugar a la reflexión. ¿Para qué? Para apartar toda hegemonía y forma de dominio que tenga la sociedad respecto al investigador. Es decir, yo como investigador lo que quiero es hacer una crítica de ese problema. Entonces, ¿qué me permite hacer una crítica? Reflexionar sobre esa situación actual. ¿Para qué? Para llegar y atender si es importante ese problema en el que yo me he centrado en esa investigación o si no, por el contrario, decir, no, bueno, el problema no es este, sino que hay otras perspectivas que pueden dar lugar a una buena investigación. Ojo, aquí también resultaría, por ejemplo, el tema de la compañera. Depende de lo que ella quiera hacer. Si ella lo que quiere es solo llegar y dar a conocer
digamos, las dificultades que traen polarizar la política en las familias, pues entonces yo aconsejo el paradigma anterior. Si por el contrario ella quiere criticar, hacer una crítica constructiva de esa polarización dentro de las familias, entonces iríamos por un paradigma crítico, porque yo lo que quiero es, además de saber cómo afectó a esas familias, sentar mi punto de vista y sentarlo de una manera crítica, decir, no, es que la gente se está dejando llevar por esto, aquello, y yo sentar una teoría crítica, sin medir, ¿no? Ahí yo no estoy midiendo, ahí yo estoy diciendo lo que a mí me parece, pero no de las conclusiones que yo ya he sacado de mis instrumentos, sino de mi propio pensamiento, de lo que yo creo. Yo no voy a tomar aquí lo que los individuos dijeron, sino que yo voy a hacer un análisis de mis propias creencias. ¿Cuáles son las características de ese paradigma? Entonces, aquí este paradigma me va a permitir participar, tener una responsabilidad social y un compromiso frente a ese tema que yo quiero investigar. ¿En qué se basa esa práctica? En que yo quiero basar mis conocimientos en una teoría. ¿En qué teoría? En una teoría que depende de mi subjetividad, de lo que yo crea de ese mundo, de lo que yo reflexione de ese mundo, el cual estoy analizando para mi problema de investigación. ¿Cuál es el paradigma holístico o llamado también el de la complejidad? Parte de la idea que los sujetos construyen el conocimiento alrededor de incertidumbres y asumen la verdad como algo parcial. Es decir, yo creo tal cosa, yo creo tal otra. Son hipótesis que pueden ser ciertas o pueden no ser ciertas. Y yo desde allí voy a partir para saber qué es lo que me arroja. Si realmente lo que yo decía era cierto o por el contrario estaba totalmente errada. Más que todo este tipo de paradigmas también se usa a lo que llamamos investigación cuantitativa. Es lo medible. Ojo, por eso son consideradas objetivas. ¿Por qué? Porque el observador está apartado de ese mundo que yo quiero investigar. Aquí puede ser de que mi hipótesis de cierta, como puede que no. Entonces es lo que yo voy a medir. Aquí también hay una medición. ¿Cuáles son esos métodos? Ojo, uno son los paradigmas. Entonces yo ya voy diciendo, bueno, entonces si lo que yo quiero es esto, mi paradigma va a ser esto. Pero entonces, ¿bajo qué método voy a analizar esa información? ¿Y por qué tengo que elegir un método? Porque cuando yo elijo un método, me permite a mí como investigador saber si el tema que yo estoy eligiendo es el adecuado con lo que yo quiero. Entonces, al yo saber qué método es el que voy a utilizar en esa investigación, me permite comprender si el tema seleccionado es el coherente con lo que yo quiero y si ese tema me va a permitir obtener los resultados de los cuales yo estoy pensando al final de la investigación. Es decir, si yo quiero cuantificar, pues yo voy a decir, yo voy a elegir lo que me permita decir, hay de 20 estudiantes, solo 5 estudiaron para la evaluación de inglés. Yo ya me estoy anticipando a unos resultados y es lo que yo quiero. Pero si definitivamente eso no es lo que yo quiero es cuantificar, sino por el contrario, yo quiero saber por qué los estudiantes perdieron la evaluación de inglés. Entonces, obviamente, ya mi interés y mi método no va a ir a cuantificar, sino a conocer cuáles fueron las causas reales
digamos, de ese desinterés por estudiar el programa de inglés. Entonces, ¿qué son los métodos de la investigación? Son esas estrategias, esos procesos o técnicas que son usadas en la recolección de datos. ¿Para qué? Para tener una evidencia, para luego hacer un análisis de esa información. ¿Qué me permite cuando yo hago un análisis? Descubrir una información nueva. Entonces puedo decir, no, pues mire que yo creía que mi investigación iba a dar como resultado esto, pero no sé qué pasó al aplicar las encuestas, al aplicar las entrevistas o al ser yo observador, hacer un diario de campo. Cuando yo digo que yo soy un observador, es que yo me desplazo hasta el lugar de los hechos y miro como si yo perteneciera a esa comunidad. Y resulta que eso que yo, con la idea con la que yo venía a investigar, pues ya no fue. Hay una problemática mayor. Entonces me está creando nuevas ideas, nuevos problemas, una nueva información que van a permitir o tanto a mí como investigador incluirlas dentro de la investigación o más adelante hacer unas nuevas investigaciones a partir de esas nuevas problemáticas que yo estoy evidenciando. Entonces, ¿cuáles son los tipos o las clases de métodos que hay en la investigación? Entonces tenemos el primero de ellos, el método deductivo. El deductivo es aquel que va de lo general a lo específico. Es decir, que yo parto de un enunciado general del cual se va desentrañando partes o elementos específicos. Volvemos al tema de las elecciones. Entonces el tema general va a ser las elecciones de Colombia 2022. ¿Yo qué voy a empezar a descubrir de las elecciones? Pues entonces, digamos, la polarización. Segundo, pues las campañas. Tercero, los grupos políticos que han surgido a través de los tiempos. Entonces yo voy dando una serie de temas de un tema general que para mí me ha causado relevancia o importancia social y voy situando problemáticas, problemáticas del contexto que me van a permitir a mí hacer una elección de un tema. Entonces allí yo que estoy partiendo de algo general que fue el tema de las elecciones, algo particular, porque es que el tema de las elecciones es tan abundante que tiene varias aristas y yo solo quiero llegar y centrarme en eso. Entonces ahí yo estoy haciendo un proceso deductivo. ¿Cuál es el inductivo? Lo contrario. Esto va de los casos particulares a lo general. ¿Qué ejemplo les puedo colocar yo? Yo tengo un caso de un niño con discapacidad. Yo quiero investigar ese tipo de discapacidad porque me parece interesante ayudar a ese niño. ¿Cuál es el caso particular? Ese niño X. Entonces yo a medida que voy realizando mi estudio sobre ese caso, puedo generar estrategias o ideas. Y esas estrategias o ideas no solo le van a servir a ese caso, sino que cuando alguien más tenga un niño con ese tipo de discapacidad, lo que yo investigué, las estrategias que yo di a conocer en esa investigación, no le va a servir ya solo a ese caso en particular, sino que le va a servir a Julanito, a Sutanito, a quien tenga esa condición de discapacidad. Entonces allí yo qué estoy haciendo, investigué un solo caso, o dos o tres, fueron mis casos. Pero esos casos no se quedaron allí, o sea, la importancia no fue solo para esos casos, sino que esos casos me permitieron mostrar otra información que les puede servir a otro grupo poblacional que presente ese tipo de discapacidad. Entonces ya ellos van a decir, hay una investigación que se realizó sobre este caso y
yo tengo un grupo de niños o yo soy madre, padre de un niño con ese tipo de discapacidad. Entonces, como yo no sabía cómo se maneja, entonces yo voy a tomar de referente esa investigación y voy a decir, ahora voy a aplicar lo que ellos hicieron en ese caso de ese niño X, lo voy a aplicar con mi hijo o lo voy a aplicar con mis estudiantes o lo voy a aplicar con este grupo que estoy manejando. Entonces allí vamos de un caso particular a uno general. El método histórico. Este método histórico pretende ir del pasado al presente para proyectarme al futuro. Por lo general, la etapa de tiempo proyectada al futuro es equivalente en extensión al tiempo del pasado. Aquí está, este método es más que todo el que se usa para hacer investigaciones, valga la redundancia, de tipo histórico. Entonces, que yo quiero conocer cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, la Constitución Política de 1991. Entonces yo me voy a ir, yo no sé cuántos años más atrás, 30 años atrás, y voy a mirar toda la evolución de esa Constitución. Y para eso entonces tengo que irme al principio de cómo fue creada esa Constitución, bajo qué parámetros, bajo qué condiciones y con qué fin se creó esa nueva Constitución del 91. Entonces yo tengo que llegar e ir hacia atrás para conocer la realidad de lo que yo quiero investigar. El método descriptivo. Aquí el método descriptivo nos referimos a aquella orientación que se centra en responder una pregunta acerca de cómo es una determinada parte de la realidad objeto de estudio. Entonces, aquí se da de que yo tengo una población, pero no toda esa población resulta afectada con el problema que yo estoy sugiriendo. Puede haber de que, ejemplo, la cuestión de las aguas negras. No, que Neiva representa un peligro porque no tiene, digamos, el desagüe para las aguas negras, lo que provoca inundaciones. Sí, Neiva, pero ¿qué parte de Neiva va a ser la más afectada en ese problema de investigación? Entonces me va a permitir orientar mi investigación a un grupo determinado, porque acá puede decir, no es que en el barrio fulanito de tal no hay desagües para los residuos, para las aguas negras cuando llueve. Sí, claro, el barrio se llama fulanito de tal, pero en todas las cuadras pasa lo mismo. No, no es que son 2 o 3 cuadras. Ah, bueno, entonces me va a permitir orientar esa investigación solo a esas 2 o 3 cuadras y responder a esa problemática que tienen esos vecinos, independientemente de que esa problemática esté dentro de un grupo mayor poblacional. El explicativo es el que intenta dar respuestas al cómo, al por qué es así o por qué no es así, cuáles son las causas de esto. Esto implica realizar hipótesis, o sea, yo empiezo a decir, bueno, mi problema de investigación puede centrarse en esto, en esto y en esto. Y entonces yo empiezo, si yo centré ya en unas hipótesis, empiezo a explicar si esta hipótesis es así, por qué está dado este problema de investigación bajo esta hipótesis, por qué bajo esta realidad, cuáles son las causas. Ejemplo, embarazos en adolescentes. En la comunidad o en un aula de clase. Va a ser mi tema de investigación. Entonces yo empiezo a considerar unas hipótesis. ¿Por qué se da el embarazo en adolescentes? No, porque las niñas y niños no usan métodos anticonceptivos. Segundo, porque no tienen una educación sexual adecuada, ni en el colegio ni en la casa. Tercero, por amor. Entonces yo ya estoy planteándome 3 hipótesis que me permiten inferir el por qué hay tanto embarazo en adolescentes.
Entonces, ¿yo cómo voy a responder a eso? Explicando. Entonces, si yo ya tengo esas 3 hipótesis, voy a decir lo de los métodos anticonceptivos. Entonces, ¿por qué eso podría ser? No, porque los centros de salud dicen que sí, que mire que los niños y niñas no vienen a usar métodos anticonceptivos, pero resulta que estos jóvenes van hasta allá y no hay, o se los cobran, y pues obviamente no van a tener el dinero para adquirirlo. Segundo, en las familias hacen, no decir que son responsabilidad de las escuelas llegar a enseñarles un taller de educación sexual, pero resulta que ellos son los principales, digamos, actores de ese proceso. Es desde casa que se le enseña al niño a ser un responsable con su vida sexual. La tercera hipótesis, entonces yo voy a tratar de darle una explicación a esas hipótesis que yo misma me he planteado en ese problema de investigación. El otro método es el experimental. Entonces, ¿por qué se llama experimental? Porque yo, como investigador, voy a ver si yo puedo cambiar ese futuro. Entonces, si el problema fue así, yo pienso que haciendo esto, el problema resultaría siendo otro totalmente diferente. Entonces, digamos que el experimental es el menos manejado aquí en el tema de investigación, porque yo no puedo pretender cambiar una realidad y experimentar para que salga otra totalmente diferente. Entonces, aquí yo que lo que hago, plantearme también una hipótesis, pero una hipótesis predictiva. Aquí me traen un ejemplo. Entonces, ¿cómo empiezo esa hipótesis? Si es así, porque tal cosa, y si yo hago esto, entonces va a resultar lo siguiente. Entonces yo ya estoy planteándome en el futuro. Si el problema que yo estoy observando es de esta manera, y si se manejaría de esta manera, entonces el resultado sería de esta manera. O sea, yo siempre voy a predecir lo que va a pasar. O sea, como si yo tuviera la verdad absoluta. Si yo la manejo desde esta óptica, pues obviamente el problema va a cambiar así. Entonces son hipótesis, digamos, fuera de contexto para mí. ¿Por qué? Porque no le permiten hacer una buena investigación de esa problemática, porque yo solo me voy a evaluar mis predicciones, lo que yo considero que podría pasar. Y el método histórico, eso ya lo habíamos visto, que es el que pretende ir del pasado al presente. ¿Para qué? Para proyectarse en el futuro. Ojo, tenemos 3 enfoques dentro de nuestra investigación. Está el cuantitativo, el cualitativo y el mixto. Entonces, en mi problema de investigación, yo lo primero que tengo que llegar y mirar es mi enfoque. Antes de mirar paradigmas y métodos, yo voy a mirar qué enfoque es el que más se ajusta a ese problema de investigación. Entonces, teniendo los 3, vamos a ver las características de cada uno. El enfoque cuantitativo se inspira en el positivismo. ¿Por qué les digo yo que primero hay que elegir el enfoque? Porque si yo voy a decir que mi enfoque es cuantitativo y mi paradigma es, por ejemplo, interpretativo, ¿ustedes creen que he elegido bien el enfoque? Si yo digo que mi investigación tiene un enfoque cuantitativo, cuando yo me digo a sí mismo investigador cuantitativo, o sea que yo voy a cuantificar, voy a medir. Entonces yo ya me estoy ubicando. Lo que voy a querer saber es cuántos fulanitos hay para esto o cuántos apoyan esto. Y yo ya voy a dar teorías y aquí el investigador no importa. Y si yo digo, listo, mi enfoque es cuantitativo, ¿cuál es su paradigma? No,
mi paradigma es el interpretativo. ¿Ustedes creen que yo estoy eligiendo bien el enfoque o estoy eligiendo bien el paradigma? Si yo estoy diciendo que cuantifico y voy y digo que mi paradigma es interpretativo, obvio no, porque el enfoque cuantitativo es para medir esas hipótesis, medir esas variables. Entonces yo no puedo decir que es interpretativo porque el interpretativo va de lo subjetivo. Entonces no iría de la mano ese paradigma interpretativo con el enfoque cuantitativo. ¿Cuál es el que va de la mano con ese enfoque cuantitativo? El paradigma positivista. ¿Por qué? Porque ese sí permite la medición de variables. Entonces es el que más se acomoda a esa investigación cuantitativa que yo quiero realizar. Aquí el enfoque cuantitativo me dice que tiene una metodología única. O sea, lo que yo diga es la verdad absoluta. ¿Por qué verdad es absoluta? Porque es que yo apliqué la encuesta y yo solo quiero medir. Entonces, que de tantas personas, tantos hicieron esto, o tantos piensan esto, y yo voy a dar un número cierto y exacto. Entonces, por eso se dice que este tipo de enfoque se utiliza más que todo para investigaciones que tienen que ver con ciencias exactas, no para investigaciones que tengan que ver con buscar esa problemática dentro de la realidad de los individuos. ¿Qué busca este tipo de investigación o este enfoque? Explicar esos fenómenos a través de leyes. ¿Cuáles leyes? De leyes que son ciertas y exactas para ellos. Entonces, podríamos decir, lo que hacen los científicos a la hora de llegar y hacer el estudio antropológico de los seres que vivieron en la Tierra antes que nosotros, llamados dinosaurios o llamados como ellos los llamen. Entonces, ¿qué es lo que va a permitir que ellos midan y cuantifiquen esas teorías, esas hipótesis y el resultado que sea una ley exacta para todos? Entonces uno ya empieza a decir, bueno, si es que lo hizo un antropólogo, si es que lo hizo un profesional en esa rama, y si él dice que entonces la condición de la especie humana está dada por animales que fueron o que habitaron la Tierra durante miles y miles de años atrás, entonces yo ya estoy dando la posibilidad a que esa ley, a lo que está diciendo ese investigador, sea ley para todos. O sea, yo así ya lo voy a pensar, así como nos dicen en ciencias sociales por allá en cuarto, quinto grado, que la evolución del hombre se da del mono sapiens sapiens y una serie de monos. Entonces, hay algunas personas que se creen tanto esa evolución científica que para ellos son leyes universales. O sea, eso de que es que Dios nos creó y eso, para ellos no es, sino cuál es la ley universal de esa creación, pues la que dieron los científicos. Entonces yo me voy a valer de esa ciencia para llegar y decir cuáles son los resultados de esa investigación. Entonces por eso aquí hay una disposición del investigador que tiene que ser neutra. Yo no tengo que decir, ay no, es que a mí me parece. No, es que yo viví, yo fui, miré, y pobrecitos, esta gente tuvo que hacer esto y esto y esto y esto. No, aquí son cosas exactas. Si yo voy a observar, yo no voy a escribir lo que yo observé. Simplemente yo voy a aplicar encuestas, a aplicar instrumentos que me permitan obtener datos exactos de esa investigación. Rechaza enunciados basados en creencias, en percepciones subjetivas, en prejuicios que yo pueda hacer de ese problema de investigación. Se vale de cuantificar y medir lo que yo les decía.
formulo tendencias, genero nuevas hipótesis y construyo de esas hipótesis nuevas teorías para nuevas o futuras investigaciones. La recolección de información como se da en un enfoque cuantitativo. Entonces, ¿qué dice? Que está orientada por conceptos empíricos que son medibles. Entonces, ¿para qué yo quiero recoger una información? Pues para medir si esa información es cierta o no. Y si es cierta, pues entonces se supone que una de las hipótesis que yo estuve dando van a ser verdaderas, o sea, van a aplicar dentro de mi proceso de investigación. ¿Cuál es ese análisis que se hace de esa información en este enfoque cuantitativo? Entonces, que yo como investigador voy a poder decir cuál es la relación que hay entre esas variables, dentro de esas tres opciones donde vemos al embarazo de un adolescente. Entonces, si tiene que ver la una con la otra o si definitivamente las tres hipótesis que yo lancé al aire nada tienen que ver con el tema de investigación. ¿Qué datos yo obtengo de esa recolección de información? Datos empíricos. Empíricos, ¿por qué? Porque me permiten llegar a la prueba de esas hipótesis que yo ya me he planteado desde el inicio de mi investigación. ¿Qué más? Establece una separación entre el sujeto que conoce. ¿Quién va a ser el sujeto que conoce? Pues yo, quien estoy investigando. ¿Y quién más? Los participantes de esa realidad. Y la conexión va a ser tanto así que va a permitir que haya esa, digamos, esa relación entre el investigador y esa realidad que yo estoy investigando o experimentando. Implica que los actores sociales puedan ser observados como objetos sociales o hasta cosas. Aquí, independientemente de qué se haga o de qué se valga uno para llegar y medir esos datos, ellos solo van a ser vistos como cosas para la investigación. Ejemplo, yo quiero saber cuántos están siendo afectados por las olas invernales. ¿Cuántos? Ojo, no de qué manera, sino cuántos. Entonces aparece el grupo poblacional y yo solo los voy a usar para hacer esa medición, para saber cuántos. Pero la verdad, más allá no me importa si perdieron la casa, si están mal económicamente o en qué situaciones de vulnerabilidad están. Hasta ahí llega la participación de ellos para cuantificar, para saber y medir el número de personas afectadas por esas olas invernales. Entonces, por eso me dice que el procedimiento para alcanzar esos resultados es a través de medición y de cuantificación de esos datos. El otro enfoque, el segundo enfoque de una investigación es el llamado enfoque cualitativo. Este enfoque cualitativo es todo lo contrario al cuantitativo. ¿Por qué? Porque aquí sí permite que el investigador y los participantes sean los que de alguna manera proyecten el análisis de esos resultados. ¿Por qué digo que proyectar esos análisis de resultados? Porque son ellos mismos quienes me van a permitir a mí conocer la realidad de esa sociedad. Entonces, a través de que hablaron, o a través de que escribieron, a través de que estuvieron ahí, que me permitieron a mí, investigador, estar como observante directo de esa realidad. Lo que no pasa con el cuantitativo, a mí no me interesa el sujeto. A mí lo que me interesa es saber cuántos hay y cuántos no hay. Aquí no, aquí yo sí quiero saber en qué situación le ha dejado a esas familias la ola invernal. Entonces acá yo sí parto de mi subjetividad como investigador. ¿Para qué? Para interpretar. Si yo digo que es para interpretar, ¿qué paradigma voy a usar en el enfoque cualitativo?
¿Qué paradigma puedo usar en ese enfoque? ¿Quién me dice? Profesora, disculpe, no entendí mucho. ¿Dónde no entendimos? ¿En qué parte no estamos claros? ¿Cuál partecita no tenemos clara para yo devolverlo? ¿Quién me ha... Profe, Señora, Claudia, me estaba hablando. Lo que pasa es que eso merced nos da un ejemplo, ¿cierto? Y no alcancé a escucharlo del ejemplo porque me sacó del internet. ¿en dónde quedaste? Estábamos hablando de los tipos de paradigmas y luego se me empezó a darnos ejemplos Los de enfoques. proyectos dónde podríamos ubicarlo. ¿En qué tipo de paradigmas? Ok. Estamos hablando de los enfoques. Después de los paradigmas y de los métodos, ¿está claro paradigmas y métodos? Quiero preguntarle Sí, a todos señora. para yo poder entonces realizar la reconceptualización de los enfoques. Entonces, teniendo claros qué paradigmas y qué métodos hay, yo voy a visualizar qué enfoques hay dentro de mi investigación. Por eso yo les digo, lo primero que hay que hacer es seleccionar el enfoque. Yo primero selecciono mi enfoque de investigación. Entonces yo voy a decir si mi investigación es cuantitativa, es cualitativa o mixta. Dependiendo del enfoque que yo le dé a esa investigación, yo ahí sí empiezo a seleccionar lo que es el paradigma y el método. ¿Por qué les digo que es mejor iniciar por el enfoque? Porque el mismo enfoque me va a dar la respuesta de qué paradigma y qué método usar. En el enfoque cuantitativo, me devuelvo, me dice que este enfoque se inspira en el positivismo. Si ya me está diciendo desde ya que este enfoque se inspira en ese positivismo, ¿yo puedo decir que mi paradigma es interpretativo? ¿Sí o no? ¿Qué paradigma yo voy a usar ahí si ya me está diciendo que se inspira en ese positivismo? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Si desde ya... Profesora Caterina, está Señora. terrible. Señora. Si desde ya me están diciendo que el enfoque cuantitativo se inspira en el positivismo, yo puedo decir que voy a elegir un enfoque cuantitativo con un paradigma interpretativo, ¿sí o no? ¿Quién me da la respuesta? Bueno, chicos, los voy a sacar de la duda. A ver, si desde ya el enfoque cuantitativo me dice que es positivista, yo no puedo llegar y decir que el paradigma va a ser interpretativo, porque desde ya el mismo enfoque me está diciendo si usted va a coger su investigación y va a decir que tiene un enfoque cuantitativo, el paradigma necesariamente va a ser positivista. O sea, desde ya, con la sola elección del enfoque, yo ya estoy eligiendo mi paradigma. Me está diciendo, si usted elige que su enfoque investigativo es cuantitativo, no hay lugar a otros paradigmas sino al positivista. Entonces su paradigma va a ser el positivista. Entonces, si yo voy a decir que mi paradigma
es interpretativo en un enfoque cuantitativo, va a estar mal. Porque aquí me dice que solo hay lugar al positivismo. ¿Por qué el positivismo? Porque el mismo positivismo me decía, recuerden, que él parte de las objetividades. Aquí no hay subjetividades. Aquí yo como investigador, digamos, no valgo, sino que yo lo que quiero es medir y cuantificar ese problema de investigación. Entonces yo me inspiro en una metodología única, en una ciencia exacta, en una ley universal, lo que les decía de la creación del hombre. Entonces los científicos nos han dicho que nosotros venimos desde el Homo sapiens sapiens y que hay una evolución histórica. Para ellos esa es la realidad absoluta y muchos de nosotros pueden que crean en esa realidad absoluta, como hay otros que muchos también de nosotros creemos en la creación del hombre a través de la mano de Dios. Entonces, digamos, son leyes universales que se han planteado en la vida y son así. No hay lugar a llegar y decir, no, es que es por este lado, es por este lado, o hay otro camino alterno. O sea, usted verá si se va por la ley de la naturaleza divina o por la ley de la naturaleza de las ciencias exactas. ¿Qué busca este enfoque? Explicar esos fenómenos a través de la medición y de la cuantificación. O sea, yo tengo que comprobar que lo que yo estoy diciendo o los datos que yo estoy dando a conocer son así, son reales. ¿Y cómo yo compruebo? No, que es que yo no digo que son 100 los que creen en la teoría de la evolución del Homo sapiens sapiens, sino que yo mismo, investigador, hice unas encuestas y de esas encuestas aplicadas a un grupo de tantas personas, tantos dijeron que creían en esa evolución. Yo no me estoy inventando esos datos. ¿Por qué? Porque yo primero hice una medición, apliqué unos instrumentos y esos resultados obtenidos dentro de mi proceso investigativo arrojaron que hay tantas personas que creen en esa hipótesis de la evolución del hombre. Yo que lo que hago entonces describo esa realidad a través de los datos. O sea, yo no puedo llegar y decir, ay no, es que yo creo que la señora de allí dijo que ella creía en la evolución del hombre, pero porque el hijo también cree en la evolución del hombre. No hay cabida hacer ese tipo de sugerencias o ese tipo de perspectivas de orientaciones, porque aquí es solo objetivo. A mí me dio tanto y tanto voy a ubicar ahí, en esa tabla. Por eso es que rechaza todo tipo de enunciados que traigan consigo creencias o percepciones subjetivas. ¿Por qué? Porque aquí lo que me interesa es cuantificar y medir. ¿Para qué? Ya sea para formular nuevas hipótesis o para construir otras teorías. ¿Cómo yo recolecciono esa información en este enfoque cuantitativo? Entonces van a ser esos instrumentos que a mí me permitan medir. Cuando yo digo medir, que me permitan sacar, digamos, datos numéricos ciertos o teorías ciertas. Entonces yo voy a mirar cuáles son los instrumentos que me van a permitir cuantificar esa información. ¿Cómo voy a analizarla? Yo de qué manera hago un análisis en mi enfoque cuantitativo. Entonces, cuando yo construyo una relación de variables, entonces, ¿cuáles son mis variables, por ejemplo, en el tema de la evolución del hombre? No, es que yo quiero saber cuántos creen en la evolución del hombre, pero entonces mis variables van a ser 3. Entonces, primero voy a medir, digamos, la creencia o la ley exacta de la vida entre las edades de 12 a 17 años.
voy a tomar otro grupo poblacional que va de los 23 años a los 30 años y el otro grupo poblacional que va de los 50 a los 60. Entonces, esas son mis variables, edades diferentes, en donde yo voy a decir, en este rango de edades, las personas creen en la evolución del hombre de manera científica, así, o tantos creen en esa evolución, en este rango de edad. En este rango de edades, tantos la creen así, y en este otro, así. Entonces, esas van a ser mis variables y van a permitir que yo haga una construcción de nuevas hipótesis. Entonces, ¿cuál sería mi nueva hipótesis? Entonces, ya no saber cuántas personas son las que creen en la evolución del hombre de manera científica, sino de qué manera esos rangos de edades permiten la creación o llegar y percibir esa evolución del hombre de esa manera, porque puede hacer entonces que a mí me surjan otras hipótesis. Entonces, que no, que los adultos mayores son los que menos creen en esa hipótesis. ¿Por qué? Pues porque vienen de creencias religiosas, porque vienen de una enseñanza particular en donde pues se les daba a entender que la creación y la evolución del hombre estaba dado por Dios. ¿Cuál es la otra variable? No, que la edad de 12 a 17 años, no, pues es que son muchachos que viven, digamos, de lo que perciben, de la realidad. Entonces, por eso la hipótesis es que los menores de edad visualizan de otra manera las teorías que se han venido aplicando a través de los tiempos. Entonces, esa es la creación de nuevas hipótesis y yo cómo las he sacado, porque yo ya yo ya efectivamente supe cuántos fueron los que creyeron en esa evolución y cuántos no. ¿Y por qué? Porque yo ya apliqué encuestas, yo ya realicé el análisis de esos datos y tomé variables también para obtener esos resultados. Ojo, aquí me dicen de una vez que el proceso de este enfoque es hipotético deductivo. Entonces, si me dicen que es deductivo, ¿qué método es el que voy a usar en ese enfoque? ¿Quién me dice? Si me están diciendo, ya por ejemplo, si yo ya elijo que mi enfoque es cuantitativo, yo ya tengo el paradigma, que es el positivista. Aquí ya me están dando otra, digamos, otra herramienta, en donde me dicen que si el proceso que yo sigo es con un enfoque cuantitativo, ese método tiene que ser deductivo. O sea, si yo ya estoy eligiendo mi enfoque cuantitativo, me dice que se basa en lo empírico y en lo positivista. Entonces yo voy a decir paradigma positivista y voy a decir el método es el deductivo, lo que va de lo general a lo particular. ¿Por qué tiene que ser deductivo? Porque yo inicio con una hipótesis grande, saber cuántas personas creen en la evolución del hombre de manera científica. Esa es mi hipótesis general. Entonces, yo obviamente, para saber cuántas personas, yo tengo que identificar variables. ¿Cuáles fueron mis variables? Los rangos de edades. Entonces, desde allí yo estoy desmenuzando, digamos, ese problema general que yo en principio me estaba planteando y ya voy a llegar a unas hipótesis, digamos, más acertadas. Entonces, que hay tantos, pero en este rango de edad, hay tantos en este rango y hay otros en este rango. Y cuando yo ya haya hecho esa medición, me va a permitir a mí como investigador hacer nuevas hipótesis de esa información que me arrojó al aplicar esos instrumentos de evaluación. Aquí también me dice que este enfoque hay una separación entre el sujeto y la realidad. ¿Por qué? Porque aquí yo no importo como investigador.
O sea, a mí no me van a preguntar, ay, venga, ¿usted cómo percibe? ¿Será cierto que el hombre nació así? ¿O será cierto que el hombre nació de la otra manera? No, a mí no me interesa saber su perspectiva ni la perspectiva de los demás. A mí me interesa es cuantificar cuántos hay aquí, cuántos hay acá y cuántos acá, para sacar nuevas hipótesis. Por eso es que se dice a veces que los sujetos participantes, ¿quiénes van a ser los sujetos participantes? Pues a los que yo les voy a aplicar ese instrumento de evaluación, ya sea la encuesta o la entrevista, son tratados como objetos, como cosas. ¿Por qué? Porque aquí yo no quiero conocer el por qué él cree en esa teoría. No, dígame si usted cree o no cree. Y yo voy anotando ahí, sí creyó, entonces este va para el sí, este va para el no, para al finalizar. Yo decía, hay tantos del sí y hay tantos del no. Ahora pasamos al segundo enfoque, que es el cualitativo, que es todo lo contrario al anterior enfoque cuantitativo. Yo quiero preguntarle si he sido clara con el enfoque cuantitativo. Sí me han comprendido el enfoque cuantitativo para yo pasar al cualitativo y que de pronto no nos confundamos. Profe, yo creo que pues usted lo está tratando de explicar de la mejor forma, entonces más bien avancemos y ya cuando digamos estemos en que ha habido como más, digamos, más incógnita en esos enfoques, entonces cuando ya estemos, digamos, con el tema de cada uno, entonces nos guía más bien por ese lado. Listo. Pero es que yo quiero que me comprendan las generalidades de cada enfoque. O sea, que diga, entendí para qué me sirve ese enfoque. Es lo que yo quiero saber. O sea, si hemos comprendido al menos para qué voy a usar ese enfoque o en qué tipo de investigaciones yo voy a aplicar ese tipo de enfoque. Sí, profe, yo eso sí, esos dos sí lo entendí. Ok, entonces vamos a avanzar en el enfoque cualitativo. El cualitativo es totalmente opuesto al cuantitativo. ¿Por qué? Porque el cualitativo sí se vale de la subjetividad. Aquí el actor o el investigador es el principal, digamos, o es la relevancia que le pone al proceso de investigación. Entonces aquí sí vale lo que piensa la gente, lo que piensa el investigador, independientemente de los números o de las cifras exactas que de ese tipo de investigación. Entonces, cuando me dicen que este enfoque se nutre de la hermenéutica y de la fenomenología, entonces yo voy a decir, bueno, me dijeron que se nutre de esto, yo voy a buscar en dónde fue que ella habló de esto. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que el paradigma interpretativo estaba dado por la hermenéutica y la fenomenología? Entonces, allí yo voy a decir, si mi enfoque es cualitativo, mi paradigma tiene que ser interpretativo. O también puede ser crítico, porque crítico también me permite a mí la subjetividad, dependiendo de lo que yo quiera. Entonces, ojo, en el cualitativo, el paradigma puede ser o interpretativo o crítico. En el cuantitativo, el paradigma siempre será positivista. Entonces, aquí me dice que los actores sociales, ¿cuáles son los actores sociales? Con los que yo estoy trabajando. Entonces, el grupo poblacional que yo elegí en mi proceso de investigación. Aquí sí son importantes. ¿Pero por qué son importantes? Porque a partir de lo que ellos a mí me digan, de lo que hablen, de lo que ellos vean, de las propias vivencias y experiencias de ellos, es que yo voy a obtener esa reflexión, esos resultados. Aquí la recolección de esa información están dados por los significados de esas personas y no por los datos. O sea, aquí ya no me va a interesar cuántas personas es que creen en la evolución del hombre, sino que me va a interesar es por qué creen en esa evolución y no en otra. Aquí mi interés es por eso. Mi interés va basado en la necesidad de saber
el porqué de las cosas. No cuánto, sino por qué usted cree esto y no aquello. Da prioridad a comprender y a ponerle sentido a esa problemática. Se interesa por captar esa realidad social a través de los ojos de las personas, o sea, de lo que yo pueda llegar y escucharle, de los sentimientos que esa persona explore, es que van a ser mis resultados de ese proceso de investigación. No parte aquí de supuestos teóricos. Aquí lo que se busca es que ellos mismos cuenten su propia realidad. Aquí no es que yo creo que la teoría es esta. No, aquí yo le voy a preguntar directamente a ese sujeto el porqué de su problema. O sea, hay este problema, pero en su caso, ¿usted qué opina? ¿O cómo se ha comportado ese problema con usted? Acá me dice que no actúa con hipótesis, sino que lo hace de manera inductiva. Es decir, paso del dato observado, o sea, del caso particular, para crear uno general. Entonces, si yo voy a decir, volvemos al tema, por ejemplo, del embarazo en adolescentes. Entonces, aquí yo ya no voy a tener variables. Yo voy a decir que el embarazo en adolescentes afecta, por ejemplo, el bajo rendimiento académico en la institución fulanito de tal. Va a ser mi tema de investigación. A partir de ese tema y de lo que yo observo en esa institución, entonces no, que mire que hay 3 niñas en embarazo y esas niñas pues obviamente por la situación del embarazo han perdido clases o han perdido un desinterés por el estudio, han tenido un bajo rendimiento académico y todas esas causas que provocan ese problema, el cual yo voy a investigar. Entonces, yo estoy observando la problemática a partir de 3 casos específicos y lo que voy a dar a entender al finalizar mi proceso de investigación, digamos, es una realidad solita. Entonces, ¿qué es problema de la institución que no da educación sexual? Entonces, para mí esa va a ser, digamos, mi conclusión, de que esas niñas embarazaron porque ni la institución educativa ni la familia le dieron las herramientas para llegar y llevar una educación sexual activa, pero con responsabilidad. Entonces, yo voy de lo particular, que fueron esos 3 casos que yo encontré dentro de esa institución, a algo general, a decirle, oiga institución, usted está fallando esto, oiga padre de familia, usted también está fallando en esto y tiene que complementarse con esta institución para eso. Entonces, ahí yo ya estoy diciendo que mi método es inductivo. Cuando yo hablo de un enfoque cualitativo, entonces inmediatamente yo tengo que decir que el método que voy a usar es el inductivo. Plantea que la realidad no es exterior al sujeto, es decir, que el sujeto está por aquí y la realidad por allá, no, porque es que es desde esa misma realidad que el sujeto va a decir qué es lo que le afecta, qué es lo que quieren, qué es lo que esperan. Entonces yo voy a hacer un examen de cómo el sujeto se comporta dentro de esa realidad que yo quiero investigar. Y por último hay un enfoque mixto. Este enfoque mixto casi no es usado, pero pues sí da la posibilidad, digamos, a fusionar de alguna manera, dependiendo de mi problema de investigación, tanto la investigación cualitativa como la cuantitativa. Entonces, cuando yo uso ese enfoque mixto, cuando quiero primero validar resultados obtenidos, cuando necesito
un método para informar a otro. Cuando se sabe poco sobre un tema y es necesario conocer primero qué variables estudiar a través de un proceso de investigación cualitativa para luego estudiar esas variables y terminar en una investigación cuantitativa. Ejemplo. Volvemos al embarazo en adolescentes. Ese es mi tema general, embarazos en adolescentes, pero yo no tengo ni idea por dónde arrancar. Entonces yo empiezo a preguntarle a la gente, venga, ¿usted qué piensa del embarazo en adolescente? No, que es tal cosa, no, que es tal otra, no, es que tal otra. Entonces ahí ya estoy realizando una investigación cualitativa. ¿Cualitativa por qué? Porque yo me estoy dando a la tarea de decirle a las personas que me digan a mí posibles problemas de investigación. Entonces ahí ya estoy estableciendo una investigación cualitativa. Entonces después de que yo tenga unas variables, entonces no, que es por falta de métodos, que es por falta de tal cosa, entonces ya voy a empezar a realizar una investigación cuantitativa. ¿Por qué cuantitativa? Porque entonces ya teniendo unas variables, yo lo que quiero es medir esas variables, medir cuánta gente o cuántos adolescentes están con esos embarazos por esta razón o por esta variable, por esta otra. Entonces ahí yo ya he aplicado mis dos enfoques. El cualitativo, porque pues yo no tenía ni idea por dónde arrancar, pues yo empecé a preguntarle a las personas para que ellas mismas me dieran, digamos, las ideas para iniciar mi proceso de investigación. Entonces, a mí me pareció fabuloso tener 3 ideas en mi investigación. Entonces, yo ya tengo 3 variables y digo, no, pero entonces ahora lo que yo quiero saber es cuánto hay. Yo ya no me quiero detener nada más, sino en cuantificar. Entonces, ya voy a tomar la investigación cuantitativa para hacer la medición. Por eso se llama mixto, porque yo uso una partecita de una para hacer unas cosas y el otro enfoque de la otra para hacer otras cosas. Es ideal también para cuando yo quiero elaborar, clarificar o construir hallazgos sobre otros métodos. Por ejemplo, si se ha establecido una relación causal a través de la investigación experimental. Ojo, aquí ya me están hablando de una investigación experimental. Entonces, si yo voy a decir que mi enfoque es mixto, entonces tengo que decir que mi método es el experimental. Que una vez ya la información me está diciendo, usted va a decir que su enfoque es mixto, entonces diga que su método va a ser experimental. ¿Por qué va a ser experimental? Porque yo voy a partir de unos supuestos, de lo que me dijo la gente, y voy a mirar a ver qué es lo que resulta. Voy a hacer un experimento. Si es verdad que lo que las personas a mí me dijeron corroboran lo que yo ya ahora quiero saber o investigar. Ahora sí, teniendo esas características de cada enfoque, vamos a ver qué es cada enfoque. Entonces me dice que la investigación cuantitativa es aquel método estructurado. ¿Por qué estructurado? Porque aquí hay solo medición y cuantificación, en donde yo recopilo y analizo la información a través de diversas fuentes. ¿Cuáles son esas diversas fuentes? No, que yo apliqué una encuesta. Además de aplicar una encuesta, apliqué una tabla de yo no sé qué, o apliqué una entrevista. ¿Cómo hago ese proceso? Pues a través de estadísticas. Cuando a mí me dicen estadísticas, que yo voy a obtener esos resultados y los voy a incluir en una tabla, en un gráfico, en una torta, en donde me digan, no, del 100% de la población que yo realicé la investigación, el 90% dijo que creía en la evolución del hombre y el 10% en la evolución divina. Entonces, esto es más matemático y estadístico. El fin de esa investigación es recolectar y analizar datos numéricos. Y este método es ideal para identificar las tendencias o los promedios
que haya en un problema de investigación. ¿Qué es una investigación cualitativa? Aquí es contrario, ¿no? Entonces es aquella investigación en donde yo utilizo una visión general del comportamiento humano sobre un tema en particular y voy generando ideas, generando suposiciones. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para entender por qué es lo que está sucediendo en ese lugar, por qué las personas creen de esa manera sobre ese tema en particular. Entonces yo ya estoy creando, digamos, nuevos problemas de investigación futuro. Cuando yo elijo este tipo de investigación, cuando yo necesito comprender o explicar o reflexionar sobre el comportamiento de ese grupo de estudio del cual yo voy a ejercer el estudio investigativo, o cuando yo quiero generar unas nuevas ideas. No es que posiblemente de esta investigación resulte esta nueva idea y esa nueva idea me permita realizar otras investigaciones. ¿Y qué es la investigación mixta? Es una metodología de investigación que consiste en recopilar. ¿Recopilar por qué? Porque entonces yo voy a hacer un proceso de investigación cuantitativa, lo analizo, entonces ya estoy metiéndome con la investigación cualitativa y lo integro en unos resultados que yo voy a presentar. Entonces, ¿por qué lo uso? Porque a veces estamos tan desorientados en saber qué es lo que vamos a investigar, que el uso de estas dos investigaciones, tanto de la cuantitativa como de la cualitativa, a mí me van a permitir llegar a un problema real de investigación. Pero para haber llegado a ese problema real, yo tuve que haber accedido a las dos rutas, tanto a la cuantitativa como a la cualitativa. Hasta allí ya hemos avanzado en lo que es la selección de lo más importante para empezar a decir si mi tema se ajusta a lo que yo realmente quiero e identificar además el enfoque que yo le voy a dar a ese tema de investigación. Entonces, para eso vamos a hacer el siguiente taller. Vamos a identificar, dependiendo de lo que yo he dicho o de lo que encuentren en la web, cuáles son las similitudes. Vamos a decir al menos 3 o 4 similitudes y 4 diferencias entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. ¿Por qué no hablo del mixto? Porque es que el mixto utiliza los dos, tanto el cuantitativo como el cualitativo. La segunda pregunta del taller es que yo voy a seleccionar. Yo todavía no les voy a decir si está bien o está mal el tema de investigación. Ustedes van a suponer, van a volverlo a leer y van a decir si es lo que quiero o no quiero. Y si es lo que quiero, yo voy a seleccionar qué enfoque voy a usar en el tema de investigación y por qué voy a usar ese enfoque. Una vez que yo identifique ese enfoque, me voy a ir a la cuarta. Voy a decir cuál es el paradigma de ese enfoque y cuál es el método de ese enfoque de investigación que yo ya he seleccionado dependiendo de mi tema de investigación. Y finalmente vamos a responder, dependiendo del enfoque que hayan seleccionado, vamos a responder cuál de los dos enfoques es el mejor. O sea, no que para mí es mejor el cuantitativo porque es que este permite medir y saber a ciencia cierta cuántos sujetos están programados para esta investigación. No, a mí no, porque a mí no me interesa eso, sino conocer mejor la realidad del mundo del individuo, conocer la percepción, yo ser partícipe también de esa realidad. Entonces van a tomar las posturas dependiendo de la selección del enfoque que yo ya le di a mi tema de investigación. Cuando yo haya respondido a esas a esos 4 cuestionamientos, yo voy a entrar a verificar si su tema de investigación es el acorde con lo que usted seleccionó.
Porque si usted me va a seleccionar un enfoque cuantitativo y yo voy a leer su tema y nada tiene que ver, o si usted no va a hacer medición, no va a hacer cuantificación, entonces o hay que cambiar el enfoque o hay que cambiar el tema de investigación para saber realmente lo que se quiere investigar. Entonces, ya casi van a ser las 10, vamos buscando información, al menos para hacer la primera pregunta. A las 10 tomamos el receso, regresamos a las 10:15 y seguimos con el taller, porque es que me interesa que esto quede ya claro y que quede ya seleccionado para el documento final. Y nos por ahí hasta las 11, y a las 11 retomamos para saber, dependiendo de la selección que ustedes hayan realizado del enfoque, del paradigma y del método, leemos cada uno de los temas que ustedes a mí me enviaron en el taller y revisamos si se ajusta a lo que ustedes han seleccionado o si es lo que realmente yo les entendí, y vamos a empezar a hacer los cambios para el documento final. Entonces, vayamos buscando información sobre similitudes y diferencias. En un cuadrito yo voy a escribir similitudes y en otro diferencias. Me lo van compartiendo por el chat, por favor, para yo ir mirando que sí estamos haciendo el ejercicio. Y luego entonces yo voy a coger ese taller que a mí me enviaron y voy a empezar. Mi enfoque va a ser este, mi paradigma va a ser este y mi método va a ser este. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Iniciamos a las 10:15 para yo preguntarles si tienen algún cuestionamiento de lo que se ha visto hasta el momento o alguna sugerencia o alguna duda. Y a las 11 volvemos a retomar para verificar con cada uno de los trabajos lo que ustedes han respondido, si es acorde o no. ¿Estamos? ¿Entendimos cuál va a ser el taller? Chicos. Profe, ¿me hace el favor y me lo repite así rapidito otra vez? Bueno, vamos a hacer este taller. Entonces ya casi vamos a salir al receso. Después del receso, o sea, nos vemos a las 10:15 en punto. A las 10:15 en punto, yo voy a empezar a buscar, o dependiendo de lo que yo expliqué, voy a hacerme un cuadrito en donde yo voy a identificar 4 similitudes. Cuando digo de similitudes, es algo que se le parezca entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Y voy a buscar 4 diferencias entre el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Después de realizar esto es como para que me quede claro los dos tipos de enfoque. Me lo van enviando al chat para yo verificar que sí están haciendo el ejercicio. Yo voy a buscar el trabajo que ustedes me enviaron a través de la plataforma o a través del correo electrónico y voy a decir, bueno, mi tema de investigación es fulanito de tal. Yo voy a verificar si mi tema de investigación tiene un enfoque cuantitativo o un enfoque cualitativo. Después de que yo haya dicho qué enfoque es el tema de mi investigación, yo voy a decir qué paradigma y qué método es el que voy a usar en este problema de investigación. Y después de haber seleccionado eso, yo voy a decir qué enfoque me parece mejor, si el cuantitativo o el cualitativo. Obviamente, si yo elegí el cuantitativo, pues yo voy a decir por qué me parece mejor eso. No porque me permite hacer tal cosa. Y más con mi tema de investigación. Y el que eligió cualitativo, no, porque a mí me permite ser partícipe dentro de esa realidad y mi investigación se trata de eso. Entonces yo considero que el enfoque cualitativo es el mejor por esta razón. Este taller lo vamos a terminar hasta las 11 en punto. O sea, vamos a tener 45 minutos para finalizar el taller. A las 11 en punto, yo empiezo con lista en mano. Bueno, me enviaron el trabajo de
Daniela. Entonces, Daniela, su tema de investigación es este. ¿Qué enfoque eligió? No, que elegí tal enfoque, tal paradigma y tal método. Entonces, vamos verificando si su elección fue la mejor o por el contrario, vamos a cambiar esa elección o vamos a cambiar el tema de investigación. Y de una vez vamos armando ese documento final. O sea, ya le vamos haciendo las correcciones a lo que no nos sirve de eso y vamos a dejar un solo documento. Entonces vamos a salir al receso de 15 minuticos y regresamos a las 10:15. ¿Sí está claro? Listo, profe. Sí, señora. Ok, vale. Entonces a las 10:15 hoy retomamos para ir realizando el taller que está proyectado en la pantalla.